Nuestra primera ponencia es del doctor Francisco Carreira Pití. Nació en Boquete, Chiriquí, República de Panamá. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Panamá, doctor en Derecho. Muchas gracias y muy buenos días. Una nueva oportunidad de compartir con mi alma mater, en esta ocasión teniendo presente a un gran amigo, hermano de muchísimos años, Gilberto Bután, al igual que a uno de los abogados más prestigiosos de este país, con quien nos ha tratado, hemos tratado y hemos litigado muchísimos casos, y fuera del tribunal, con todo el orgullo les digo, tenemos una relación personal que está por encima de los casos, como es Alberto López y como son los miembros de su firma. Cada vez que yo comparezco ante estudiantes de la Universidad de Panamá, les digo orgullosamente, yo soy un egresado de esta facultad, alguien quien ha recibido muchas más bendiciones tal vez de las que merezca, pero yo debo retrotraer esto al año 1977, el día que vi al general Omar Torrijos y al presidente Carter firmar el Tratado del Canal de Panamá. Ese día en mi mente dije, en Panamá hay futuro para derecho marítimo. Y mi creencia fue tan grande que tuve la oportunidad de hacer un doctorado en Derecho Marítimo, y así como orgullosamente han dicho hoy que yo vengo de Boquete, ustedes saben que Boquete es lo más lejano que hay al Océano Pacífico en la provincia de Chiriquí. Como consecuencia, yo puedo decirles, iba a la playa una vez al año, entonces no es que aprendí ni a pescar ni a disfrutar el mar en lo más mínimo. Cuando yo le comenté a mis padres y a mi abuelo que iba a estudiar Derecho Marítimo, mi abuelo me dice, mijo, usted no sabe ni nadar. Y él... Sin embargo, yo les debo decir, así como ustedes están viendo oportunidades en esta rama, yo les voy a decir que existen oportunidades en esta rama. Gilberto tiene mucha razón en lo que aquí se ha hecho. Nosotros hemos heredado el beneficio del trabajo de muchísimos abogados, como fue Puro de Castro, Roy Phillips, doctor Jurado, profesor Jorge Fábrega, quienes integraron básicamente la comisión y muchos otros más que redactó el Código Marítimo. Pocos países tienen esta situación histórica como la que ha tenido Panamá, de con motivo del Tratado del Canal de Panamá había que cerrar un tribunal federal norteamericano que estaba aquí en Panamá. Si para los panameños era ofensivo tener una policía en el canal, y si para los panameños era ofensivo la forma como se manejaba el Canal de Panamá, para los abogados panameños era ofensivo tener un tribunal federal norteamericano en el canal, y nosotros siempre hemos asociado el trabajo de ese tribunal más con los casos penales por las famosas condenas en casos de violación por 50 años y cosas como esta, pero en realidad el trabajo de ese tribunal era otro. Ese tribunal ejercía la práctica marítima, y aquí se arrestaban barcos en Panamá durante esa época en un tribunal norteamericano que aplicaba derecho panameño, aplicaba nuestro Código de Comercio. Y esto, ¿cuál era la situación? Que en Panamá no se aplicaban. Yo les garantizo que si antes de 1982 cualquier abogado panameño hubiera llevado una demanda a un tribunal civil en Panamá y demandaba a una nave, le hubieran quitado la idoneidad. Se lo juro que le hubieran quitado la idoneidad. ¿Por qué? Porque el tema no es que los códigos de comercio establezcan
que hay créditos contra una nave, si no tenemos un procedimiento para hacer la ejecución. Entonces, en este tratado, Panamá se obligó a prestar este servicio. Y como tuvimos que crear entonces tribunales marítimos especializados, ahí es en donde viene una separación de que había que transmitirle al mundo marítimo que en Panamá se iban a manejar estos casos en la misma forma en que se manejaban durante la permanencia del tribunal norteamericano. O sea, tanto es así que no solamente se cerró el tribunal norteamericano, es que en la ley que creó los tribunales marítimos hasta se asignó el edificio. Es la única ley que yo conozco en la historia de este país donde un edificio se asigna a un tribunal. Y se le asignó el edificio que ocupaba el Tribunal Federal Norteamericano. Luego esto se incendió y en algún momento vamos a volver a esto. Gilberto tiene razón en que cuando yo regresé a Panamá en el año 86, habían 44 casos en el Tribunal Marítimo. Fui, hablé con el juez de aquella época, hablé con la secretaria de aquella época y simplemente les pedí que me dieran la oportunidad de ver los expedientes por la forma en que se estaban manejando las cosas aquí. Y aquí yo tengo, por ejemplo, una estadística que prueba lo que se hablaba, que del 1 de enero del 97 al 2012 se presentaron 2.167 casos en los tribunales marítimos de Panamá y se arrestaron más de 1.200 buques. Esto, lógicamente, las estadísticas anteriores al año 97 en algún despacho del órgano judicial se encuentran y no están disponibles. Pero con esto, ¿qué se confirma? Se confirma que la visión que había de crear estos tribunales en Panamá, primero se creó un tribunal y luego por aumento de trabajo se creó el segundo, pero la visión que había era que nosotros teníamos que entrar a participar de toda esta situación de conflictos legales a nivel internacional. Y en efecto, eso se ha hecho. Hoy tenemos una jurisdicción que son tribunales especializados, es decir, la tendencia moderna ahora es a un tribunal especializado, así como en efecto hay tribunales de familia, como en efecto hay tribunales de comercio, y van a seguir. Nuestros jueces tienen que tener estudios marítimos, preferiblemente a maestrías en derecho marítimo. Si esto usted lo exigiera para que el que es penal tenga un doctorado en penal y el que es civil tenga un doctorado en civil, o que el que es de comercio tenga un doctorado, una maestría, entonces nosotros estamos haciendo algo productivo. Cuando yo estudiaba en Estados Unidos, mi profesor del curso que se llama Trial Advocacy, que es el arte del litigio, pues, nos decía que el primer error que él veía que los abogados que cometían era asumir que el juez conocía. Y yo les voy a decir, su consejo era: usted nunca asuma que el juez sabe nada. De verdad, no lo asuma. Parta de la premisa de que no sabe nada, porque eso lo obliga a usted a hacer una presentación mejor. Y de eso nosotros aprendimos una técnica tonta en los escritos nuestros, en los escritos de Castro y Robles, los escritos de la mayor parte de las firmas aquí. Nosotros nunca citamos un artículo sin copiarlo. ¿Por qué? Porque mientras el juez va a encontrar su código, ya se le fue la idea a la cabeza. Eso no es una técnica, simplemente que si yo voy a decir el artículo 15, aquí está el artículo 15 y léalo. Entonces, forma parte de todo un proceso en donde los jueces deben conocer lo que está ocurriendo. Durante el gobierno del presidente Endara se nombró de magistrado de la Corte al doctor Raúl Trujillo Miranda, que era un abogado
experto en temas civiles y de tierras en la provincia de Chiriquí. Y nosotros en una ocasión nos encontramos en un seminario en el Colegio de Abogados y don Guyo Trujillo me dice a mí, y yo estoy preocupado. ¿Por qué? Yo había sido pasante de él durante mi época de estudiante. Dice, porque ustedes le están pidiendo a alguien que la mayor cantidad de agua que ha visto en su vida es el río Chiriquí, que decida casos de colisiones entre barcos. Alguien que dice, yo soy alérgico no a los barcos, soy alérgico al muelle. Y hoy me toca a mí decidir todos estos casos a nivel internacional que envuelven la parte marítima. Él era magistrado de la Corte. ¿Por qué nosotros tenemos que mencionar esto? Porque ese requisito de jueces con estudios marítimos no se cumplía para los miembros de la Corte, sí para los tribunales marítimos hasta el 1 de septiembre de este año, que ahora sí se cumple. Tenemos entonces una oralidad en el proceso, como lo ha dicho Gilberto. Es muy distinto cuando usted tiene el juez, el testigo, el perito, todo el mundo pregunta. Importantísimo hoy una sola apelación al Tribunal de Apelaciones Marítimas que se creó a partir del 1 de septiembre, ya se nombraron los jueces, ya están llegando los primeros casos. Entonces ahora el beneficio directo de esto, ¿cuál es? Que los casos de apelaciones marítimas salen de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Civil, en donde más casos no pueden haber de toda clase, y esto lógicamente va a acelerar la justicia marítima, pero no solamente acelerarla, sino que hay magistrados que tienen un conocimiento. Las otras dos, liberalidad en el aseguramiento de pruebas y, igual que como dijo Gilberto, miren, amplias bases de jurisdicción marítima. Nosotros como panameños no sabemos realmente que la jurisdicción marítima panameña tiene base más amplia que la norteamericana y que la inglesa. Es decir, Panamá, por el hecho de ser un país no solamente de tránsito marítimo por el canal, sino que de registro abierto de naves, nosotros tenemos una serie de obligaciones que muchas veces nuestros funcionarios ni siquiera las entienden. En la reforma del 2009, aquí se han admitido demandas mixtas que veremos un poquito más adelante de qué se tratan, un proceso expedito de ejecución de hipotecas navales, procesos de arbitraje, y tal vez lo más novedoso que tenemos es lo que nosotros llamamos un flag arrest, que no es más que una medida conservativa que congela el título de la nave en la forma en que se encuentre en la autoridad marítima panameña, y se presenta entonces un proceso. Todo esto son creaciones que se han ido adaptando por el requerimiento de los clientes. Entonces hoy tenemos básicamente los tribunales marítimos y el Tribunal de Apelaciones Marítimas. En este análisis de jurisprudencia, y yo le digo que yo les voy a dejar no solamente la copia impresa, sino que la misma copia para aquellos que quieran tener la charla, vamos a hablar de varios temas en donde hay jurisprudencia que ha sido creada por Panamá para resolver temas que surgen de Panamá. Primero de lo que es declinación de competencia, luego el concepto de necessaries, la aplicación de la ley y doctrina inglesa en materia de seguro marítimo, el concepto de orden público y las acciones mixtas. Nosotros tenemos que entender que la jurisdicción marítima panameña básicamente cubre dos aspectos importantes. Uno, lo que ocurre aquí en Panamá. Cualquier caso que ocurra dentro de las aguas panameñas, lógicamente el tribunal tiene competencia, eso no es ningún problema. El problema viene con lo que ocurre fuera de Panamá. ¿Por qué? Porque el verdadero ejemplo que hemos venido oyendo nosotros todos los años, cuando dimos derecho internacional privado, ese concepto de ley aplicable, yo les digo, si esto no era que el francés que se moría o se casaba en Bolivia y compraba una propiedad en Venezuela y luego, toda esa historia de Gilberto,
que yo las adoro, pero en el fondo les digo, en la vida real esto se da todos los días en el Tribunal Marítimo. Porque usted tiene una nave de un país, tiene un propietario de otro país, tiene carga que sale de un país y va con destino a otro. Usted tiene elementos internacionales en cada caso. Entonces, cuando una de esas naves es panameña, bueno, perfecto, la ley panameña es potencialmente aplicable. Cuando una de esas naves que no tiene nada que ver con Panamá simplemente llega a Panamá, entonces nuestros tribunales también son competentes por la presencia física de la nave en Panamá. Esto es lo que nuestros amigos ingleses llaman el imperialismo panameño. Así es, y nos critican porque la nave que llega a Panamá no tiene que tener contactos. Su presencia aquí le da al tribunal competencia para establecer cualquier caso. Ahora, una cosa es establecer el caso, otra cosa es mantenerlo. ¿Por qué? Porque hay principios internacionales que establecen que un caso que se presenta en un país se puede enviar a otro país por varias razones. Una de ellas es forum non convenience, foro inconveniente, o si lo ponemos en sentido positivo, ¿cuál es el foro más conveniente? Entonces hay principios en nuestra ley en donde el juez puede, en un momento dado, por razón de los testigos, por razón de las pruebas, por razón de lo que sea, decir este caso es mejor que lo decidan en otro lugar. Eso es perfectamente válido, es un principio que está aceptado por la mayor parte de los países. No todos lo practican igual. Y yo en esto quiero ser muy claro. Nosotros en una época que vamos a llamar de cierto oscurantismo, cualquier caso que sonaba que tenía una relación con foros extranjeros, automáticamente se mandaba. Y ya se acabó. Entonces, ¿qué era lo que nos estábamos convirtiendo aquí? En una corregiduría marítima en donde secuestrábamos barcos, teníamos garantía, pero los casos se enviaban para afuera. Ah, bueno, los que están allá afuera, perfectamente bien, me secuestran el barco en Panamá, me ponen una garantía en Panamá y yo voy a litigar el caso ahora en Inglaterra. Y le digo, los ingleses han aprendido ese arte de barrer debajo de la alfombra y lo hacen. Todos los casos, yo no he visto nunca un caso que Inglaterra haya dicho yo no lo voy a aceptar. Siempre encuentran cómo hacerlo. Así sea que el dueño del barco voló por arriba de Londres. Bueno, pues está bien, con eso es suficiente. O eventualmente el barco tiene un seguro, por la razón que sea, pero ese es un criterio. Un criterio, ¿por qué? Porque esto es una materia que lo que se ve es el servicio que se le da al cliente y a la industria. La otra cosa por la cual nosotros pasamos aquí es la existencia de un acuerdo previo de foro. Y aquí es en donde han ocurrido, si se quiere, el mayor cambio. ¿Por qué? Porque hay un documento que normalmente se llama conocimiento de embarque, que usted necesita ir a Óptica Chevalier y pedir una lupa de este tamaño para poder leerlo, pero ahí se dice que hay un foro en cualquier lugar del mundo, hay un tribunal en cualquier lugar del mundo, en donde eso es donde debe decidir el caso. ¿Cuál es el problema? Que eso, el BL se emite cuando la carga está a bordo del barco. Entonces no hay realmente una aceptación. Esta es mi cláusula, yo la impongo como a mí me da la gana. Por eso en Panamá se ha establecido un criterio de que cuando hay estos contratos de adhesión, eso no es válido. Y al no ser válidos, entonces ya es una manera nuestra de que el juez tiene que usar otro sistema, pero no es que porque el BL dice yo voy ahora a litigar en Londres, y cuando usted ve eso, resulta que me he dado cuenta, y creo que Alberto lo va a confirmar, nosotros los abogados panameños no sabemos ni siquiera cobrar, porque hoy un abogado en Londres le cuesta 700, 800 libras por hora, eso es lo que le cuesta. Pero bueno, si usted quiere litigar allá, perfecto, ya sabe cuál es el tema en costo. En realidad son 32 años, la jurisdicción se creó en 1982. Yo creo que hay pendientes todavía muchísimos
casos, muchísimas áreas que nos falta por definir. Recientemente, aquí me acaba de comentar Alberto, hay un caso muy nuevo en donde por primera vez un tribunal panameño en una decisión establece que se rompe una limitación de responsabilidad por la gravedad de un accidente. Eso es un principio que vamos a verlo posteriormente, pero es un tema importantísimo. El otro tema que todavía no hemos desarrollado bien es qué ocurre con los barcos de bandera panameña, en donde también nuestros tribunales están declinando casos de barcos de bandera panameña. Y eso es inconcebible. ¿Cómo le vamos a decir al mundo? Nosotros le ponemos la bandera. El barco panameño con bandera panameña en Hong Kong o en Japón es tan panameño como la isla de Taboga. Pero si allá hay un problema, entonces nosotros no lo queremos atender aquí. Y eso es parte de las obligaciones que todavía no se han hecho. El tema de fianzas, el tema de que se estableció también una facultad que es inaudita en materia de procedimiento. El tribunal declina un caso y el tribunal reasume el conocimiento del caso simplemente cuando no hay una decisión en la forma en que se debió haber hecho o hay una decisión. Esto ni siquiera necesita un exequatur, porque si el tribunal está diciéndole a un tribunal arbitral, usted decida, y el tribunal arbitral no decide, no hay que llevar un proceso de exequatur para que el tribunal reasuma el conocimiento del proceso. O si hay un compromiso de no alegar prescripción, por decirle algo, entonces el tribunal puede reasumir su competencia. Y estos son principios que se dan precisamente por la naturaleza internacional. Una de las cosas que mencionó Gilberto aquí fue el tema de competencia. Ustedes saben lo que es competencia. Y en materia marítima no es nada distinto. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra competencia en los casos que surgen, y estos son los conceptos importantes aquí. Causas que surgen de actos referentes al comercio, transporte y tráfico marítimo. Bueno, así como hablamos de actos referentes al comercio, transporte y tráfico marítimo, yo le voy a decir a ustedes, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos el contrato para construir un barco no es marítimo. En Panamá sí. El contrato por medio del cual un broker contrata un barco, inclusive en nuestro Código de Comercio aparece, es marítimo. En otros países no lo es. Por eso es que yo les digo que Panamá ha adoptado un criterio de una competencia muchísimo más amplia que estos otros países. Eso forma parte de nuestra idiosincrasia en esta materia, en donde este término, actos referentes al comercio, transporte y tráfico marítimo, ha sido interpretado en una forma amplia. Luego viene el tema de lo que es el forum arresti. Bien, usted arrestó una nave en Panamá. Perfecto. Con eso el tribunal tiene competencia. Veremos después si se manda o no se manda el caso, pero hay competencia. Cuando se secuestren otros bienes pertenecientes a la parte demandada, otros bienes, cuenta de banco, puede ser contenedores, puede ser cualquier otra cosa que esté en Panamá, cuando la parte demandada se encuentre dentro de la jurisdicción. Aquí viene uno de los conflictos de interpretación que existen en los tribunales marítimos. Una compañía panameña técnicamente está en Panamá, está registrada aquí en el registro público, pero ¿qué pasa cuando sus dignatarios están fuera de Panamá? Entonces, ¿se encuentra o no se encuentra presente? ¿Qué quiere decir esto? De que se encuentre dentro de la jurisdicción, tiene que tener una oficina, tiene que tener un establecimiento conocido, tiene que estar registrado en el seguro, tiene que pagar impuestos, o vale si está en la gaveta de un abogado. Esto es parte de lo que aquí se exige. También la parte que se encuentre dentro de la jurisdicción y haya sido notificada, esto es en los casos de los operadores de las naves
Usted puede arrestar la nave o puede arrestar su combustible si pertenece a otra persona, a otra empresa. Entonces, con eso se notifica el caso que mencionó el doctor Bután, de una notificación personal a una persona, bueno, que estaba aquí en Panamá. Y el punto cuarto, que es realmente el del problema, cuando la nave o una de las naves involucradas sea de bandera panameña. Nosotros nos estamos diciendo, oye, por orden público somos competentes en los casos de bandera panameña. Y tenemos que serlo, y vamos a ver más adelante por qué. En el tema de forum non convenience, como les dije, en nuestra corte hubo una época en donde nuestro tribunal básicamente todo era estadística. Entraron 100 casos y salieron 90. Pero bueno, como el marino había muerto en Filipinas, o la carga se había dañado en África del Sur, o el barco había encallado en Hong Kong, entonces nosotros no queremos ese caso aquí, pues yo lo mando. Y la estadística refleja extraordinariamente, porque hay jueces que lamentablemente todos se manejan nada más, que me entraron 50 casos y salieron 48. Eso no es justicia. Y máxime cuando nosotros tenemos los principios básicos de competencia y cómo vamos a ir escogiendo los casos que por alguna razón se van. Y esta razón de declinación de competencia ha ido siendo superada por muchos países en el sentido de que los criterios son mucho más difíciles. Lo que nosotros tenemos que saber es que esa posibilidad existe y ha sido establecida. Las cláusulas compromisorias, que es lo que en realidad se menciona, yo tengo aquí, y los invito a que lo lean en su debida oportunidad, lo que decía la ley antes del 2009 y lo que establece la ley con posterioridad al 2009, en donde pueden ver ustedes que se agregó, y lo hayan convenido así por escrito, no se considerarán negociados previa y expresamente los contratos pro forma o adhesión. O sea que para que haya un acuerdo, nuestra ley requiere ahora que de verdad exista una negociación, que exista un acuerdo, no que esto yo lo pongo en mi website y yo te digo. Aquí hubo un caso de la Corte Suprema en donde la Corte dijo, los términos y condiciones están en el website, y con eso es suficiente, porque el que quiere verlo, lo ve. Eso era el periodo del oscurantismo en donde todos los casos que se podían mandar, se mandaban. Entonces, a muchos de nosotros aprendimos que el verdadero significado de lo que quería decir una frase que nuestros abuelos usaban mucho, que era trabajar para el inglés. Nosotros sí aprendimos lo que eso de verdad quiere decir en la vida real. El otro tema que aquí también se establece en esta reforma es el tema de la prescripción. Si esta prescripción está interrumpida en Panamá, hay un compromiso de no alegarla en el foro de destino. ¿Por qué? Porque esto en realidad era lo que estaba pasando, que se declinaban los casos y cuando llegaban a destino, entonces ya allá habían prescrito. Como habían prescrito, se terminaba el caso, veníamos con la decisión en Panamá de esto, la Corte nunca reabrió ningún caso, nunca quiso reabrir el caso, y eso forma parte de crear un perjuicio a una de las partes. El otro tema es este concepto que es novedoso para lo que es el derecho procesal, es en donde los tribunales mantendrán en todo momento competencia para conocer y decidir peticiones relacionadas con las cauciones. O sea, no es que porque el expediente se fue para algún lado, la caución queda aquí, el tribunal sigue siendo competente. Pero las enseñanzas que a nosotros nos dan con ese criterio procesal civilista colombiano español es que cuando el juez envía el expediente para algún lado, pierde su competencia. Eso no existe. Y eso les voy a decir, ustedes lo ven en los casos de familia, en donde el tribunal pone una pensión y sigue teniendo competencia. Eso no lo inventamos nosotros los maritimistas. Pero esos conceptos ahora se están aplicando por materia, y aquí hay principios. Ustedes ven lo que dice el artículo, que una causa declinada podrá ser reasumida
cuando se demuestre que el tribunal extranjero no resolvió la controversia o que incumplió alguna de las condiciones impuestas por el juez al momento de declinarla. Para su ejecución, la sentencia extranjera no requiere exequatur, siempre que el peticionario acompañe copia auténtica y legalizada de esta. Cuando esto se discutió en la asamblea, créanme lo que ahí hubo abogados que, allá hay unos locos en materia marítima, yo era uno de los que estaba asistiendo por parte de la asociación a estas sesiones, que quieren acabar con el exequatur. ¿Cómo vamos nosotros a ejecutar una sentencia aquí si no pasa por exequatur? Oye, si el mismo tribunal declinó el caso y tú requieres que el tribunal lo reasuma, estos son los principios que nos demoraron desde 1982 hasta el 2009 siquiera para entender de lo que estaba pasando en la vida real. Ok, este tema ya de la competencia lo vimos. Ahora, en materia de jurisprudencia, aquí hay varios casos en donde la Corte, con posterioridad al 2009, ahora ha hecho referencia a ese tema de la existencia o no de una cláusula de sumisión jurisdiccional, en donde ya ustedes ven que dice, salvo que la misma haya sido negociada y previa y expresamente por las partes. O sea, ¿qué es una negociación previa y expresa? Bueno, perfecto, a usted le corresponde probar qué es lo que es eso, pero la Corte ha dicho, este es el estándar ahora. Si no, esto no se va. Aquí hay otro caso en donde también se toca marginalmente un tema que es polémico y es específicamente para temas de carga, a quienes se le aplica los términos de un conocimiento de embarque. Ustedes saben, hay un embarcador, hay un consignatario, hay un transportista. Y aquí hay un análisis que hace la Corte, en donde establece que el conocimiento de embarque no es oponible ni al consignatario ni al asegurador de la carga, toda vez que estos son terceros que no forman parte del contrato de transporte y no han tenido conocimiento previo o aceptación expresa de la cláusula arbitral. Esto es un gran cambio. Todavía falta una decisión que de verdad diga esto, pero aquí nosotros estamos vislumbrando que hay una serie de cosas que se daban por sentado, que si el embarcador y el transportista establecían en un conocimiento de embarque algo, así fuera el consignatario, el banco, el asegurador, quien fuera, igualmente estaban vinculados por ese término. Esto es un cambio en la jurisprudencia. El segundo concepto que yo creo que debemos mencionar también, porque ha sido incorporado de una manera más amplia que lo que hemos hecho de Estados Unidos y de Inglaterra, es ese concepto de necessaries, o el suministro de bienes y de servicios a las naves. Nosotros sabemos, ustedes saben, que hay un crédito marítimo privilegiado en nuestro Código de Comercio, en donde hay una acción directa contra la nave por estos artículos, por las deudas que se relacionen con esto. Y aquí el tema es, ¿qué es lo que es necessaries? Yo les voy a decir caso que, por ejemplo, en Estados Unidos, la prima del seguro marítimo no es un concepto de necesidad para un barco. En cambio, en nuestra jurisprudencia en Panamá, la prima del seguro sí es una necesidad de un barco. Entonces el criterio es muchísimo más amplio. Panamá estableció que todos aquellos servicios que favorecen no solo la simple navegación del buque desde el punto de vista técnico náutico, sino que incluyen servicios que facilitan la explotación comercial exitosa del buque. Aquí han habido discusiones, por ejemplo, los panfletos de un crucero. La imprenta que los imprimió demandó al barco. Bueno, ¿son los panfletos de un crucero necesarios para un crucero? Por supuesto que sí, sin eso no hay pasajeros, sin eso no hay negocio. En los casos de las naves de pesca de atún, el helicóptero, es una necesidad de esa nave. Bueno, entonces eso también se considera así. Hoy los servicios de GPS
son parte de las cosas que modernamente se han incorporado y es un concepto verdaderamente amplio y eso es lo que nuestra Corte ha dicho. Alguien que me diga cómo estoy de tiempo, por favor. Usted me dice, bien, gracias. El otro caso que yo creo que vale la pena mencionar es el tema de seguro marítimo. Miren, este es un caso que yo les recomiendo que ustedes lo busquen y lo lean porque van a aprender. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de Panamá tuvo que decidir si nuestro sistema de seguro marítimo seguía el sistema inglés o seguía el sistema norteamericano. En una ponencia hecha por el difunto magistrado Eligio Salas, se decidió que Panamá nos poníamos la peluca de los ingleses y seguíamos a los ingleses en materia de seguro marítimo. Y esto es una diferencia muy grande en un caso en donde el tema era que se había exigido como una condición a la póliza que un barco estuviera clasificado. El barco que vino, la carga no estaba clasificada, la carga llegó perfectamente bien al muelle y se la robaron con el saqueo que se formó aquí con la invasión. La carga no se perdió por nada que pasara con la clasificación del barco. Cuando se presentó el reclamo, la compañía de seguro dijo, yo no te pago porque tú trajiste la carga en un barco no clasificado. Entonces venía el criterio de, para los ingleses, una condición, cuando tú no la cumples te anulan la póliza. Para los Estados Unidos, la causa de la pérdida tiene que ser la condición. Hay un criterio fundamental, digo, diametralmente opuesto. Bueno, perfecto, nos pusimos la peluca y de ahí en adelante la Corte ha mantenido este criterio que yo les digo a ustedes, esto es perfectamente válido. Puede que uno no esté de acuerdo. ¿Cómo es posible que si el barco llegó y no afectó en nada? Sé como que usted me diga, usted tiene que llevar la carga de aquí a Chiriquí en un camión que tenga placa. Bueno, pues la carga llegó, bien, pero resulta que el camión, la placa era vencida, robada, no la tenía. Pues. Le pasa algo cuando llega allá y dice la aseguradora, no le pagó porque el camión no tenía placa. Bueno, perfecto. Hay maneras de ver la responsabilidad y la que nosotros hemos adoptado, el beneficio de esto es muy sencillo. Nosotros tenemos predictibilidad en materia de seguro marítimo de dónde vamos. Y eso es más importante para un foro que cualquier otra cosa, en donde los abogados tengamos la seguridad de que, por ejemplo, en materia de seguro marítimo, nosotros vamos a seguir la legislación inglesa. ¿Por qué? Porque alguien cuando se copió cuando se establecieron las normas del seguro marítimo en el Código de Comercio, se hizo una traducción perversamente mala del Marine Insurance Act de 1906 de Inglaterra. Entonces esas normas están ahí, parece como que las hubiéramos traído de allá, pero nadie lo dijo. Entonces esa es una situación. Yo quiero terminar con el otro tema, es este concepto de orden público. Miren, en el 2013 aquí se publicó una ley 41 que muchos de ustedes la oyeron criticar porque esto ha sido un viernes negro. Aquellos que son lo suficientemente jóvenes, viernes negro es una expresión panameña por un incidente que pasó muy serio aquí cuando la época de General Noriega, en donde repartieron mucho palo y mucha violencia. Entonces esa expresión se usa para decir este es un momento muy oscuro. En esta ley, conocida por el tema del 75% de las acciones emitidas o en circulación de las naves que presten servicio interior aquí en Panamá, tiene que ser panameña. Perfecto, ese es un criterio, si queremos mantenerlo, no hay problema. El otro tema que ocurrió con esa ley sí es grave, porque en esa ley se eliminó el concepto de orden público, y mire, yo vine aquí hoy, y entre las cosas que quería hacer quería agarrar a Gilberto y de verdad hacerle yo la pregunta, era ser estudiante otra vez. Si una ley puede eliminar el concepto de orden público, ustedes miren esta barrabasada que aquí se ha hecho. En el decreto ley 8 de 1998, dice, esto es orden público y regula en su totalidad las relaciones entre el capital y el trabajo
que se dan a bordo de naves de registro panameño. Bien, en esta ley del 41 dice: se considera de orden público las relaciones entre capital y trabajo que se dan a bordo de naves panameñas de servicio interior y en naves de pesca internacional. O sea, para las naves, la mayor parte de las naves, dejamos todas para decir ahora nada más es orden público el servicio interior y la pesca. Las naves comerciales, que son las 8.000 registradas en Panamá, nosotros le estamos diciendo que no son orden público. Esto no es para quitar idoneidad, esto es para revocar diploma, créanmelo. Por lo menos así me siento yo. Esto, por una razón muy sencilla. Nosotros en la Convención de Montego Bay del Derecho del Mar, en el artículo 94, nosotros nos obligamos como un Estado de pabellón a ejercer de manera efectiva nuestra jurisdicción y tener control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales sobre los buques que enarbolen nuestro pabellón. O sea, más claro, no puede existir una obligación. Esto es un tratado internacional que ratificamos. Sin embargo, aquí de una manera muy misteriosa quitamos el concepto de orden público a la mayor parte de las naves. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto es la vía para tratar de decir que los casos de naves de bandera panameña comerciales no se les aplica el orden público panameño. Por lo tanto, no existe una obligación de nuestros tribunales de mantener estos casos en Panamá. Esto ocurrió en la asamblea del 2013, como decimos nosotros, mientras usted dormía. Finalmente, las acciones mixtas, que ha sido una controversia. Miren, ¿qué es una acción mixta? Usted demanda al barco por un crédito privilegiado y demanda a su propietario por otra cosa. Yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una empresa tiene una deuda con una nave por administración. Administración del buque, X cantidad de dinero que le deben. Pero los dueños del buque resulta que constituyen una hipoteca y la hipoteca es falsa. Entonces, que haya una falsedad en una hipoteca no es un crédito privilegiado. En la misma acción se presenta la acción contra la nave y se presenta un proceso de nulidad de una hipoteca. Esto es combinar una acción in rem con una acción in persona. Desde el 2009 nosotros lo podemos hacer por alguna razón, y créanme lo que yo escuché al profesor Fábrega, Jorge Fábrega, en una conferencia hace muchos años hablar sobre este tema, y él decía que lo que era su opinión, ¿por qué no se puso esto en el código en 1982? Porque los panameños no estábamos listos para manejar estos conceptos. Profesor, yo lo respeto a usted, pero nos demoró desde el 1982 hasta el 2009 entender esto, que nuestros tribunales entendieran. Y créanme, aquí yo tengo varias decisiones de la Corte en donde la Corte establece que no hay acciones mixtas en Panamá hasta antes del 2009. Esto era una desventaja para nosotros, porque al final del día, ¿qué es lo que había que hacer? Presentar dos procesos separados, con doble costo, con toda la historia. Entonces, a veces nuestros funcionarios no entienden lo fácil que es hacer un ridículo internacional. Y este era uno. ¿Cómo explicarle nosotros a nuestros colegas extranjeros que en Panamá no se podía presentar una acción mixta? Algo que todo el mundo desde hace muchos años lo hace. Bueno, gracias a Dios que este criterio existente hasta el 2009 ya automáticamente deja de existir. Sí se pueden presentar acciones mixtas. Ahora, lógicamente, esto depende de la creatividad de los litigantes. De esta forma, entonces, yo les agradezco mucho su amable atención. Gracias.